Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy entonces vamos a ver el trabajo práctico número 5 de metabolismo microbiano. El trabajo práctico de metabolismo, entonces está muy relacionado con lo que estaban viendo en teoría con Gustavo. El, el mismo, digamos, está orientado porque tenemos en realidad dos prácticos que tienen que ver con metabolismo microbiano. A este trabajo práctico está más relacionado con la parte, digamos, de identificación individual de microorganismos. Es decir, cuando tenemos un microorganismo ya aislado de una muestra determinada, ya sea una muestra proveniente del ambiente o una muestra clínica, y se quiere llegar a identificar, digamos, a ese microorganismo, a qué especie pertenece, o por lo menos a qué familia de microorganismos el mismo pertenece. Se tienen que hacer, digamos, una serie de pruebas y posteriormente, digamos, para confirmar si es que es de una especie determinada ese microorganismo, también son necesarias hacerle inclusive pruebas moleculares mediante extracción de ADN y para posterior amplificación mediante PCR del gen 16S y posterior secuenciación para determinar la cadena, digamos, de aminoácidos, perdón, la cadena de nucleótidos y de esta forma entrar a una base de datos y llegar a identificar el microorganismo. Bueno, acá en mostrarles, digamos, las pruebas metabólicas, las cuales nosotros vamos a desarrollar en este trabajo práctico. Previamente, bueno, como les había dicho, hay que tener el microorganismo aislado, realizando, digamos, primero utilizando lo que sería un medio de cultivo, eh, el cual puede estar orientado para hacer el aislamiento, o sea, puede ser uno de estos medios de cultivos selectivos o diferenciales. Se hacen estrías para agotamiento, así como pueden observar acá en el esquema y acá en esta fotografía. Se obtienen a través posterior cultivo de lo que sería ese medio, se pueden llegar a obtener, digamos, las colonias aisladas. Bueno, acá pueden observar, digamos, una placa de Petri, lo que está a modo de lo que son, digamos, el puntillado ese, que son las colonias, digamos, que están aisladas, el microorganismo. Después, posteriormente, hay que repetir el procedimiento este, digamos, que es una de las preguntas también que estaban en el trabajo práctico número 3, cómo realizaría un aislamiento de un cultivo puro. Y, o sea, para tener la certeza que sea puro, hay que, una vez que ya tengo la colonia aislada, no tengo la seguridad de que también pueda llegar a haber otra colonia de bacterias. Entonces hay que hacer sucesivos repiques en estos medios de cultivo y, o sea, que sea también algún medio de cultivo general, digamos, en el principio, que permita el crecimiento de distintas especies de microorganismos. O sea que si utilizo algún medio selectivo, digamos, o algún medio diferencial para hacer el aislamiento primario, puede estar, digamos, la bacteria, alguna otra bacteria, pero encontrarse, digamos, lo que se denomina viable, pero no cultivable. Entonces, para evitar, digamos, que haya algún otro microorganismo que nos interfiera, digamos, posteriormente, cuando vamos a hacer las pruebas metabólicas para determinar la especie, o sea, tenemos en realidad dos especies bacterianas, entonces ahí va a ser un problema porque vamos a tener distintos valores y lo cual nos va a dificultar, digamos, la observación de las pruebas metabólicas. Entonces, primero, como les decía, hacer en algún medio general varios repiques
y posteriormente recién hacer la utilización de algún medio selectivo o medio diferencial para el tener, digamos, lo que es el microorganismo puro. Bueno, posteriormente entonces ustedes en el práctico van a tener que tienen que hacer un cultivo utilizando un medio nutritivo. En ese cultivo, digamos, toman lo que ya es una colonia, que ya tienen la certeza que está pura, hacen la siembra mediante el anza, digamos, en este caso puede ser en punta o el anza en anillo, en medio líquido, y en ese medio de cultivo se lo lleva a 37 grados centígrados durante 12 a 24 horas, y ese tubo, digamos, se va a utilizar para hacer las inoculaciones de lo que vamos a ver a continuación. O sea, inoculaciones y algunas son pruebas directas, digamos, las que vamos a ver. Bueno, como en este caso, digamos que sería para probar si el microorganismo en estudio tiene la enzima, digamos, oxidasa. O sea, para eso se hace lo que es esta prueba de la oxidasa, que junto con la prueba de la catalasa, que es la siguiente, son pruebas para determinar enzimas respiratorias que pueden estar presentes en ese cultivo de microorganismos puros. Entonces, en este caso, las oxidasas son bueno, enzimas que participan en reacciones de óxido-reducción durante la respiración aeróbica. Estas enzimas oxidasas son, bueno, como dice acá en la diapositiva, son citocromo tipo AA3. Bueno, en este caso, esta oxidasa, digamos, cómo se manifiesta, si está presente, o sea, utilizando un colorante, digamos, que está presente en esos discos que tienen, que se pueden observar ahí sobre el portaobjeto, que es el paramino-dimetilanilina, que, bueno, este disquito, digamos, actúa donando electrones, digamos, o sea, actúa donando los electrones y al hacer eso cambia, digamos, sufre un cambio que lo hace virar a un color violeta, digamos, así como, como pueden observar, digamos, en una fotografía, sería, digamos, en ese caso las células no tienen esta enzima oxidasa, digamos, enzima respiratoria, y en el otro caso, digamos, cómo se puede observar que vira, digamos, a violáceo, en el caso que sí la posee, digamos, en este caso la bacteria. Bueno, acá entonces, como les decía, una prueba positiva. En este caso, digamos, si posee la citocromo oxidasa, el, el microorganismo puede usar el oxígeno para la producción de energía, es decir, como aceptor de electrones, digamos. Entonces, sería una prueba positiva. Y la bacteria puede ser aerobia, como también era una de las preguntas, digamos, que tenían, que anaerobia, digo, facultativa o microaerófila. O sea, tenían cómo diferenciaban, digamos, un microorganismo anaerobio facultativo, o sea, cuál era la principal diferencia con respecto, digamos, al uso del oxígeno, perdón, de un anaerobio estricto tenían, digamos, de un microaerófilo, digamos, en el caso del anaerobio estricto, era que no tenía directamente, digamos, eh, enzima, digamos, o sea, para poder utilizarla como, no tiene, digamos, esta enzima oxidasa, que puede usarla, digamos, como aceptora de final de electrones, que el oxígeno lo puede usar, digamos, como receptor final de electrones, y tiene, digamos, la enzima que vamos a ver a continuación, que es la superóxido dismutasa, que en este caso, digamos, si produce el, especies, digamos, reactivas que son tóxicas para los microorganismos, o sea, como ser la superóxido, el catión superóxido, el anión superóxido
y lo que es el agua oxigenada, si es que los produce como producto de su metabolismo. Si no tiene alguna forma de detoxificarlo, quiere decir, digamos, de que, digamos, el microorganismo en este caso sería anaeróbico, estricto. Bueno, también, digamos, hay bacterias que son microaerófilas, que, bueno, en este caso tiene también, digamos, tiene la superóxido dismutasa, pero, digamos, los microaerófilos carecen de la enzima catalasa. Bueno, acá para finalizar, digamos, lo que es con esta prueba de la oxidasa, bueno, en el caso que sea negativo, quiere decir que no puede usar el oxígeno en la cadena de transferencia de electrones o utilizan alguna otra citocromo diferente. Bien, acá entonces con la prueba de la catalasa, tomo un poco de mate. Hay bacterias, digamos, que contienen flavoproteínas que reducen el oxígeno, resultando en la producción de peróxido de hidrógeno o el anión superóxido. Como les decía, digamos, estas dos especies, el peróxido y el anión, digamos, superóxido, son oxidantes muy potentes, digamos, extremadamente potentes. Entonces acá, como pueden ver en la reacción, cuál es el mecanismo, digamos, que tiene el microorganismo para evitar, digamos, la oxidación. Entonces, digamos, en este caso, el anión superóxido, digamos, reacciona, sería con los cationes hidrógeno, y por acción, digamos, o sea, por acción de la enzima superóxido dismutasa, eh, reacciona, digamos, con los cationes y produce lo que sería el oxígeno y el peróxido de hidrógeno. A su vez, el peróxido de hidrógeno actúa, digamos, o sea, el mismo, por acción de la catalasa, es reducido, digamos, a agua y oxígeno libre. Entonces, digamos, de esta forma elimina, digamos, lo que son estas especies que son extremadamente tóxicas. Entonces, aerobios y anaerobios facultativos suelen contener, digamos, las dos enzimas. Y la mayoría de los anaerobios estrictos carecen, digamos, de las mismas. O sea, no tienen estos mecanismos de toxificación. Acá, digamos, cómo se realiza el test, digamos, que es mediante la aplicación de agua oxigenada. Se coloca, digamos, una gota de agua oxigenada al 30% en lo que son los portaobjetos, y posteriormente el tubo donde teníamos el microorganismo, que estaba por 24 horas a 37 grados centígrados, se coloca, digamos, una ansada de ese caldo y bueno, se observa el burbujeo, digamos, que es producto del oxígeno, digamos, que se está liberando. Entonces, bueno, en este caso se confirma, digamos, que tiene la enzima catalasa. Eh, Bien, acá, digamos, entonces, la reacción positiva, como habíamos dicho, se da, digamos, en aerobios estrictos o los facultativos, y hay reacción negativa a la catalasa. La poseen, digamos, los anaerobios estrictos o también los microaerófilos, ya que, bueno, anteriormente les había dicho, la superóxido dismutasa, digamos, es la que poseen los microaerófilos, pero no la catalasa. Bueno, acá, digamos, algunas especies que dan las correspondientes reacciones, que bueno, son Bacillus y Staphylococcus, dan catalasa positiva,
Y por ejemplo, Clostridium, Streptococcus y Lactobacillus dan reacción negativa. Bien, bueno, ahora pasamos a lo que es el metabolismo de sustancias nitrogenadas. Bueno, en este caso, la prueba que vamos a ver es la de reducción de nitrato. En este caso, las bacterias quimio-litotróficas y muchos quimio-organo heterótrofos pueden utilizar, digamos, el nitrato como aceptor de electrones terminal durante la respiración aeróbica. Bueno, en este proceso el nitrato se reduce a nitrito, o sea, eso es básicamente lo que nosotros investigamos con esta prueba. Quiere decir, digamos, que tiene presente la enzima, la nitrato reductasa. Entonces, bueno, básicamente se consta, digamos, en este caso en caldo nitrato, que como pueden observar ahí en la fotografía, se coloca el caldo en el que, por ejemplo, el que está transparente, casi incoloro, bueno, así es el medio final, digamos, ya cuando recién sale del autoclave. Pueden observar, digamos, que también tienen en el interior la campana de Durham, que habíamos visto en otro de los prácticos, que es un vial invertido que se coloca, digamos, y cuando sale del autoclave se ve que está así sin gas en su interior, porque por acción del calor se elimina, digamos, todo las burbujas que pueda tener, digamos, la campana cuando la colocamos. Entonces queda, digamos, así en el fondo del tubo. Y nosotros la vamos a utilizar en esta prueba porque la campana puede llegar a atrapar el nitrógeno que produzca el metabolismo, digamos, de la bacteria que estamos estudiando. Entonces, en este caso, como les decía, el caldo se llama caldo nitrato, el mismo tiene peptona, tiene extracto de carne, tiene nitrato de potasio. Ahí ingresó alguien más. Tiene, entonces le decía, el nitrato de potasio, que es clave, digamos, porque nosotros queremos estudiar la reducción, digamos, del nitrato a nitrito. Entonces, por eso, digamos, que le ponemos el nitrato, digamos, de potasio, y todo, digamos, está a un pH 7,2. Bueno, en este caso, entonces acá a la izquierda tienen la reacción de lo que es la reducción del nitrato. Entonces, para que se lleve a cabo esta reacción, bueno, tiene que estar presente, tiene que haber hidrógeno, electrones, y por acción de la enzima, digamos, la nitrato reductasa, se reduce, digamos, lo que es el nitrato a nitrito. Y a su vez, digamos, el nitrito también por acción en este caso sería de otras enzimas, es reducido aún más, digamos, a amonio, y desde amonio inclusive puede ser liberado como nitrógeno molecular, así que se reduce, digamos, el nitrato a el máximo, digamos, a lo máximo que puede, digamos. Entonces sería el nitrógeno molecular, y ese nitrógeno molecular es atrapado, digamos, en la campana de Durham, que es por eso, digamos, que el medio de cultivo tiene, digamos, la campanita. Bueno, acá, digamos, cómo se revela, cómo se puede elucidar que hay producción del nitrito. O sea, la producción del nitrito se puede develar utilizando, digamos, el reactivo de Gries, que, bueno, acá lo tienen, digamos, el ácido sulfanílico, que es incoloro, junto, digamos, con el dimetil naftilamina. Ambos son incoloros, digamos, estos compuestos,
que cuando reaccionan con los iones nitrito, producen, digamos, una coloración roja, digamos. Eh, entonces, bueno, acá pueden observar, digamos, en los tubos reacciones positivas, digamos, en comparación del control que no está inoculado, por ejemplo, en el de la fotografía. Y también pueden observar distintos niveles de positividad, digamos. Por ejemplo, en uno de los tubos dice positivo 1, en el segundo dice positivo 3, positivo 5, digamos, es como una escala colorimétrica de intensidad, digamos, del color que bueno, puede estar dándose, digamos, en distintas bacterias, digamos, que se pueden estar utilizando. Bueno, acá, digamos, posteriormente en el práctico, como en el caso que tengan una reacción negativa, digamos, si ustedes le agregan el ácido sulfanílico y la dimetilnaftilamina y siguen observando, no hay cambio de color, digamos, o sea, hay una forma que digamos, tienen en el práctico que tienen que agregar lo que es un polvo de zinc, digamos, una limadura de zinc, porque el zinc, digamos, actúa como catalizador, digamos, de la reducción del nitrato a nitrito, y si es que después de agregar el zinc aún siguen teniendo negativo, quiere decir que efectivamente digamos, quiere decir que efectivamente había pasado todo lo que es, digamos, el nitrato a nitrito, digamos. Eh, y bueno, de esta forma, o sea, el zinc, digamos, ustedes lo tienen como una forma confirmatoria si es que la reacción es verdaderamente negativa, digamos. Porque ustedes después de agregar el zinc, sí o sí tienen que observar el color, digamos, porque es un catalizador que reduce el nitrato a nitrito. Entonces, digamos, si ustedes agregan el zinc y no hay cambio de color, quiere decir que todo el nitrato, digamos, pasó a nitrógeno molecular, lo cual lo tendrían que observar como el gas atrapado, digamos, en la campana de Durkheim. Pero si es que no hay gas, digamos, no está el gas atrapado en la campana de Durkheim, tiene que estar todo en algún intermediario, como ser el amonio. Que bueno, para revelar el amonio hay que agregar otro reactivo, digamos, que bueno, eso lo vamos a ver en otro práctico. Pero en este caso, digamos, para eso sirve, digamos, el zinc. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a esto? Bien, continúo. En el caso de la producción de indol, bueno, en este caso, la prueba de indol, digamos que es otra de las pruebas que vamos a ver en este práctico. Bueno, en este caso, digamos, las proteínas poseen el aminoácido triptofano, el cual, bueno, en el medio de cultivo, como pueden ver a la derecha, tienen tripteína, tienen peptona. Bueno, estos o sea, son poseedoras de aminoácidos, entre los cuales, bueno, está el aminoácido triptofano. Entonces, una forma de identificar, digamos, un grupo de bacterias es, digamos, a través de si poseen la enzima triptofanasa, digamos. Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo elucidan si tienen si hay presencia de esta enzima triptofanasa? Eh, digamos, como pueden observar acá a la izquierda en una de las fotografías, agregando un reactivo, digamos, un reactivo de COVAX. Bueno, en este caso tenemos el aminoácido triptofano, el cual se desdobla, digamos, por acción de la enzima triptofanasa en indol, ácido pirúvico y amonio.
En este caso, bueno, posteriormente se agrega el reactivo de COVAX, que es la dimetilamino benzaldehído, el cual, bueno, sí o sí tiene que como utilizarse como catalización de esta reacción, que tiene que estar en un medio ácido con agregado de el alcohol amílico, y en este caso van a observar una coloración roja, un anillo, digamos, como pueden observar en la parte superior de lo que es el tubo. Bueno, un anillo, digamos, de coloración roja, que quiere decir que hay producción, digamos, de indol, producto de esta enzima, como les había dicho. Bueno, en este caso se utiliza un agar, digamos, que se llama agarsim, el cual significa sulfuro, indol, movilidad, o sea, se ven tres pruebas en un mismo, utilizando un mismo agar, un agar en columna, digamos, que es un semisólido, que como habíamos visto, digamos, en los prácticos, es un agar semisólido, por lo tanto, la siembra, digamos, se hace en punción. También en uno de los prácticos hemos visto que una de las formas de averiguar si es que un cultivo o elucidar si una bacteria, digamos, tiene motilidad es sembrando en un agar semisólido en columna, utilizando un anza en punta. Se hace la siembra y, digamos, se ve si es que a las 24 horas hay crecimiento, digamos, en todo el tubo, digamos, en toda la columna, o únicamente en donde yo efectué la siembra, digamos, donde se efectuó en forma de punción. Entonces, bueno, una de las formas de evaluar la motilidad, digamos, del cultivo. Por eso el medio se llama SIN, digamos, de sulfuro, que es otra de las pruebas que vamos a ver adelante, si produce el sulfuro de hidrógeno. Indol por esta prueba, agregando el reactivo de COVAX, y movilidad, digamos, por el agar en columna semisólido, si es que hay crecimiento en todo el tubo, digamos. En el caso que haya sulfuro positivo, se pondría todo negro, digamos, el tubo. Entonces, bueno, se hace por eso esta prueba. Bueno, acá, digamos, la para ver si el microorganismo en estudio tiene la fenilalanina desaminasa, en este caso este aminoácido, bueno, sufre, digamos, una desaminación si es que la bacteria tiene la enzima fenilalanina desaminasa y con producción de ácido fenilpirúvico y el amoníaco. Entonces, en este caso, el ácido fenilpirúvico es revelado con el agregado de cloruro férrico. O sea, en forma externa hay que agregar el cloruro férrico y el cual se forma un quelato de color verdoso, como pueden observar. Bueno, ahí dice en medio ácido, digamos. Eh, bueno, esta prueba, o sea, el agar digamos, se siembra, eh, se acuerdan, distintas formas de sembrar el agar inclinado o en pico de flauta, que sería como una inclinación más leve, digamos, que ya vamos a ver más adelante, pero en este caso se siembra agar inclinado, digamos, y se siembra en superficie, digamos, no haciendo punciones, digamos, como serían en el caso del agar en columna o en el agar pico de flauta que vamos a ver más adelante. Bueno, en este caso, el agar inclinado únicamente se siembra utilizando anillo, digamos, el anza en anillo. Bueno, otra de las pruebas, todas estas pruebas, digamos, son utilizadas, digamos, para los que recién se conectaron, para identificar, digamos, a los microorganismos, digamos, poder, de acuerdo a si tiene o no las mencionadas enzimas, digamos, eh, poder identificar, digamos, especies de microorganismos, ya que después, posteriormente,
se puede recurrir a claves dicotómicas por ejemplo, las que estaban presentes en el manual de Berger, digamos, para identificación de microorganismos, y ahí hay una serie de pruebas, o sea, están estas pruebas descritas, y si el microorganismo la tiene o no a determinada enzima, o sea, se va, a través de una clave dicotómica, se va eh, identificando la familia y la especie, digamos, del microorganismo, digamos, utilizando estas pruebas. Bueno, en el caso de que si la bacteria, digamos, posee, digamos, la enzima ureasa, eh, o sea, si posee esta enzima, se prepara, digamos, un medio de cultivo, el cual se llama medio ureasa, el cual tiene urea, tiene fosfato de potasio, digamos, monobásico de potasio, después tiene sodio también, digamos, el fosfato ácido de sodio, después tiene rojo fenol, tiene extracto de levadura, todo bueno a un pH de 6,8 que ya está equilibrado así en el medio, digamos, ya viene preparado así. Bueno, en este caso, digamos, el medio como tiene urea, se hace la siembra de lo que es el microorganismo, que ya habíamos visto que tiene que estar aislado y bueno, todo lo que respecta, digamos, al mismo. Y bueno, todos estos medios también se tienen que llevar excepto, digamos, la prueba de la enzima catalasa y de la enzima oxidasa, los otros medios de cultivo también se los coloca, digamos, en estufa a 37 grados y se ven recién los resultados al otro día. Perdón, en este caso de la ureasa se lo ve a 1 hora, pero los otros, digamos, los que llevan agar, digamos, se los ve generalmente, bueno, uno llevaba el agar, que era para prueba del indol, digamos, si tiene la enzima triptofanasa, y el otro, digamos, era líquido, el que lleva la campanita de Durham, digamos, el medio de nitrato, bueno, ese es un medio líquido, digamos, ese, va a 24 horas. En el caso, bueno, este medio de la ureasa se espera 1 hora, digamos, y si es que tiene la enzima, digamos, ureasa, se detecta, digamos, porque el medio de cultivo tiene un indicador, digamos, que es el rojo fenol. Entonces, si hay presencia de ureasa, de la urea, por acción de esta enzima, hay un aumento del pH y hace virar, digamos, lo que es el medio de cultivo que cambia, digamos, a rojo anaranjado, de rojo anaranjado a un rojo a rosa profundo o rojo violáceo, digamos, como pueden observar ahí en la fotografía abajo. Entonces, bueno, esto es lo que correspondería, digamos, a la enzima ureasa. Bueno, acá la prueba que les había nombrado anteriormente, que es la del ácido sulfídrico, que como pueden observar ahí en la fotografía, está el agar-SIM, digamos, que les había dicho, que es el sulfuro, indol, movilidad. Entonces, en este caso, le muestro el fundamento, digamos, de lo que es la prueba del ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno, también como se lo puede nombrar, digamos, al, al- al ácido sulfídrico, que bueno, acá tiene la fórmula, como es, digamos, acá en la parte de la izquierda superior. Y bueno, en este caso, cómo se elucida, digamos, que digamos que el microorganismo, eh, digamos, lo produce. O sea, hay dos formas. O sea, el microorganismo, en este caso, puede producir el ácido sulfídrico de dos formas, digamos. Una es mediante la cisteína, que también es un aminoácido que posee, digamos, azufre en su estructura y
La otra enzima, digamos, que puede tener, digamos, el microorganismo es la tiosulfato reductasa. O sea, si tiene alguna de estas dos enzimas, hay producción, digamos, de lo que es del ácido sulfídrico. Entonces, digamos, ¿cómo se manifiesta que el microorganismo produjo el ácido sulfídrico? Digamos, en este caso, el medio de cultivo eh, un, tiene un compuesto, digamos, el sulfato de hierro y amonio, el cual, digamos, el hierro de este compuesto digamos, forma, digamos, un complejo junto con el ácido sulfídrico y, o sea, ese precipitado negro que observan, digamos, es que reaccionó el ácido sulfídrico, produciendo, digamos, el sulfato ferroso, que es acá tienen la fórmula, acá a la izquierda, digamos, este sulfato ferroso es el que se puede observar, digamos, como un precipitado negro, digamos. Entonces, de esta forma se puede elucidar de que el microorganismo tiene la enzima cisteína desulfurasa o, como pueden observar acá, la tiosulfato reductasa. O sea, el medio de cultivo tiene tanto cisteína como el tiosulfato. O sea, acá tienen el tiosulfato de sodio. Entonces, bueno, por eso son los sustratos que son necesarios, digamos, para que pueda actuar esta enzima. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Van entendiendo? Chicos, Sí, profe, todo claro por ahora, o más o menos bien, claro. bien, bien. Bueno, igual, si no, si ahora no tienen dudas, después, bueno, la semana que viene también vamos a tener, digamos, el que les había dicho Gustavo, digamos, para que se puedan sacar las dudas, digamos, para antes del parcial. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, otra de las pruebas es de la prueba de la ornitina descarboxilasa. Bueno, en este caso, digamos, la eliminación de grupos carboxilos ácidos del aminoácido ornitina produce aminas alcalinas como la putrescina, la cual eleva, digamos, el pH del medio de cultivo. Entonces, bueno, para ver, digamos, si el microorganismo tiene esta enzima, entonces se le coloca, digamos, el sustrato, el aminoácido, digamos, L-ornitina, y el indicador, digamos, el cual detecta, digamos, ese cambio de pH que se eleva y produce el viraje, digamos, a color púrpura, digamos, como se puede observar en la fotografía, digamos, de la izquierda, y en el caso de negativo hay únicamente un color amarillo a veces, como dice, se puede desarrollar un color violáceo en la superficie del medio, pero sigue siendo, digamos, negativo. Entonces, bueno, es la forma de que en este caso pueden ver si el microorganismo tiene presente, digamos, esta enzima. Bien, ahora pasamos acá al metabolismo de los hidratos de carbono, que hay distintas pruebas. La primera, digamos, que es la utilización de la glucosa mediante oxidación o fermentación. En este caso, las bacterias utilizan hidrato de carbono
por uno de los dos procesos metabólicos, fermentativo u el oxidativo. La principal diferencia es la necesidad de oxígeno atmosférico, por eso se inoculan dos tubos del medio, uno de ellos se sella con aceite mineral o parafina para impedir la entrada de oxígeno. O sea, acá les puse el esquema, digamos, de cómo se hace la siembra. Tienen acá en el esquema, digamos, en la parte superior, los dos tubos que, bueno, se observa ese color verde, digamos, del medio de cultivo recién esterilizado. Se hace la inoculación, digamos, de los dos tubos, utilizando, es líquido, digamos, el medio de cultivo, o, bueno, también puede ser agar, digamos. Acá en el caso que les puse, es un agar. Eh, Se hace la siembra, digamos, en punción, o sea, es un agar semisólido, se utiliza el lance en punta para la siembra. Entonces, como les había dicho, uno de los tubos no se cubre y el otro sí está sellado, digamos, con vaselina y para evitar, digamos, la entrada de oxígeno y se inoculan, digamos, eh, se hace la incubación, digamos, del medio de cultivo. Nosotros la vamos a hacer, digamos, en este práctico por 24 a 48 horas. Bueno, en este caso, si pasado ese tiempo, observa, tienen distintos resultados, digamos, como se puede ver. Eh, o sea, en el caso de que haya uso del hidrato de carbono, ya sea por fermentación u oxidación, hay producción de acidez, digamos. Entonces, bueno, como hay un indicador de pH, el azul de bromotimol, hay un viraje a amarillo, digamos, en el caso positivo. Pero hay distintas formas, digamos, en este caso, por ejemplo, en el esquema pueden observar a la izquierda, bien a la izquierda, que únicamente hay viraje a amarillo en la superficie, digamos, del medio de cultivo. Y en la parte que estaba cubierto, digamos, con vaselina, no hay, o glicerina, en este caso no hay viraje, digamos. Permanece, digamos, de color verde. Entonces, en este caso quiere decir que el microorganismo solo utiliza, digamos, de la forma oxidativa el azúcar, digamos, que estamos utilizando, que es la glucosa, que está al 1%. Entonces, se produce solo reacción, como dice acá. El microorganismo oxidativo del hidrato de carbono, en estudio, produce una reacción ácida solo en el tubo abierto. Presenta poco nulo desarrollo y ausencia de producción de ácido en el tubo cerrado. La otra forma que podemos utilizar, el otro resultado, es que el microorganismo sea fermentador. En ese caso, digamos, se produce una reacción ácida en ambos tipos de tubos. O sea, tienen acá que en los dos tubos, digamos, hubo un viraje del indicador, que quiere decir que hay producción, digamos, de ácido, digamos. Entonces, en forma fermentativa y oxidativa. Porque, bueno, acá sería aeróbica en una forma oxidativa y anaeróbica, ya que está cubierto, no hay presencia de oxígeno, o sea, utiliza la glucosa, digamos, en forma fermentativa. Y el otro patrón, digamos, sería que solo en la parte, el fondo del tubo, digamos, haya viraje, eh, digamos, de producción de ácido, digamos, y en la parte superficial, digamos, pueden observar que no, en este caso no hay, digamos. Sería otro patrón que me indica que el microorganismo es fermentador. Bueno, en el caso C, digamos que ya el microorganismo no utiliza, digamos, el hidrato de carbono en estudio, no produce cambios, digamos, en ninguno de los dos tubos que permanecen verdes. Bien, pasamos a otra prueba
En este caso, digamos, es la prueba de rojo de metilo. En este caso se sirve para poner en evidencia la capacidad del microorganismo de realizar una fermentación ácido mixta, bueno, esto se lo había nombrado Gustavo. Digamos, el microorganismo puede utilizar, digamos, tiene distintas vías, digamos, para poder hacer utilización de la glucosa. Entonces, puede utilizar la glucosa mediante fermentación ácido mixta, que produce distintos, a partir de este azúcar, digamos, se producen distintos ácidos, como ser, bueno, el ácido fórmico, el ácido acético. Entonces, esta producción de los ácidos hacen, digamos, que el indicador, el, digamos, que vamos a agregar al final, porque como pueden observar acá en la izquierda, todavía no tiene colocado, digamos, el indicador, solo tiene peptona, tiene la glucosa y tiene fosfato dipotásico. Entonces, posteriormente se hace el agregado, digamos, en rojo de metilo. Y, o sea, tenemos los tubos, los inoculamos en los dos medios de cultivo, digamos, porque, perdón, se lo inocula, digo, en el tubo que tiene el medio de cultivo, se aguarda 24 horas y recién, digamos, se hace el agregado para el revelador, digamos, que es el rojo de metilo, que es el indicador de pH, el cual vira, digamos, por debajo de un pH de 4,3. Entonces, digamos, pueden tener dos casos, digamos. En el caso negativo, que va a permanecer amarillo, digamos, el medio de cultivo, y en el caso que vira el rojo de metilo, o sea, se puede observar el rojo, y me indica, digamos, que el microorganismo utilizó el azúcar, digamos, utilizando la fermentación ácido mixta. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Bien, seguimos entonces con Voges-Proskauer. Les había dicho en realidad, digamos, que eran dos tubos, porque los dos tubos tienen el mismo medio de cultivo, tanto para la prueba rojo de metilo como Voges-Proskauer, los dos tienen el mismo medio de cultivo, el cual, bueno, tienen acá a la izquierda la composición. Y bueno, en el caso, digamos, se guarda las 24 horas de igual forma que el rojo de metilo, y en este caso, para Voges-Proskauer hay que agregar otro revelador. Bueno, en este caso, para esta prueba, se pone en evidencia la capacidad del microorganismo de producir el acetilmetilcarbinol, digamos, que es la acetoína, que es un intermediario, digamos, de otra, de la fermentación, digamos, butilenglicólica de la glucosa, digamos. O sea, la anterior era para ver si se utiliza la glucosa, digamos, de forma a través de la fermentación ácido mixta, y la otra sería a través de la fermentación butilenglicólica, digamos. Entonces, en este caso, se evidencia un intermediario, digamos, de esta vía metabólica fermentativa, que es la acetoína, o acetilmetilcarbinol, digamos, otra forma de nombrarla. Entonces, en este caso, también se incuba el tubo, digamos, en medio líquido durante 48 horas, digamos, a 37 grados centígrados. Nosotros por ahí hacemos 24 horas, 24 o 48. Y, bueno, se agrega, digamos, el revelador, que son 0,6 mililitros del reactivo de Barrett, que es alfa-naftol, el cual vira alfa-naftol y hidróxido de potasio, el 40%, y bueno, produce ese viraje, digamos, al reaccionar con la acetoína. Entonces acá dos ejemplos, digamos, uno, por ejemplo, E. coli, que
que tiene una reacción negativa, y Enterobacter, digamos, que tiene reacción positiva. En este caso, Escherichia coli, digamos, tiene reacción positiva al rojo de metilo, digamos. Es decir, digamos que utiliza la glucosa a través de la fermentación ácido mixta, y no a través de la vía, digamos, butilenglicólica. Bueno, otra de las pruebas, digamos, de utilización de hidratos de carbono es la prueba de citrato de Simmons, que es para detectar si el microorganismo tiene la enzima citrato permeasa. En este caso se pone en evidencia la capacidad del microorganismo de utilizar el citrato como única fuente de carbono. Se realizan estrías, digamos, en un agar inclinado, en este caso ya no son medios líquidos, sino, bueno, en este caso para inocular se utiliza el lanza en anillo, digamos, ya que es un agar inclinado. El medio de cultivo tiene azul de bromotimol, que es el indicador de pH, y se hace una incubación durante 24 a 48 horas. Nosotros, en este caso, no hay que agregar ningún revelador, o sea, hacemos la observación a las 24 horas y posteriormente también a las 48 horas, y vemos los cambios que se producen, digamos, en el medio de cultivo. Se puede observar, digamos, que es de un color verde, medio de cultivo recién preparado, no inoculado, y en el caso de una reacción negativa, permanece el mismo color verde. Por ejemplo, en el caso de E. coli y Shigella, son dos especies diferentes, y en el caso positivo hay un crecimiento, digamos, en el medio de cultivo y viraje al azul. La eliminación del citrato alcaliniza, digamos, el medio de cultivo. Se hace elevar, digamos, lo que es el pH, y el azul de bromotimol produce ese viraje, digamos, el azul, digamos, a ese color azul. En este caso, las bacterias, digamos, los géneros, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, son los que tienen reacción positiva. Bien. Bueno, acá ya creo que es la penúltima prueba, hay otra más al final, de utilización de hidratos de carbono. En este caso es la prueba de TSI, que significa Trisugar Iron, digamos, 3 azúcares y hierro, sería en inglés, y se llama así, digamos, porque el medio de cultivo posee 3 azúcares, digamos, como su nombre lo indica. Tiene glucosa en alta concentración, digamos, al 1%, y ¿cómo se llama? 1 gramo, perdón, de glucosa por litro, digamos. O sea, 1 gramo por litro quiere decir que tiene la glucosa al 0,1%, y tiene sacarosa y lactosa al 1%. O sea, hay mayor concentración de lactosa y sacarosa, que están al 1%, que glucosa, que está al 0,1%. Entonces, ahora les explico por qué, digamos, están en esa concentración. Después, bueno, el medio de cultivo también tiene extracto de carne, tiene pluripeptona, tiene cloruro de sodio para balance osmótico, tiene el rojo fenol, digamos que es un indicador de pH, y tiene agar, digamos. En este caso, se hace, digamos, la siembra. Bueno, en este caso un agar no es semisólido, digamos, un agar sólido. ¿Cómo se hace la siembra, digamos? En este caso, como les había dicho, es un pico de flauta, y se tiene que hacer, digamos, es un agar, digamos, intermedio, el pico de flauta, entre lo que es el agar en columna, que
que, digamos, no tiene el bisel ese que se observa, digamos, en la fotografía, y el agar inclinado, digamos, el cual se siembra con anza en anillo, bueno, en este caso es intermedio, digamos, el agar pico de flauta, ese pequeño, tiene esa pequeña inclinación, digamos, ese bisel, que permite que yo haga la siembra con anza en anillo, digamos, en la superficie de ese agar, y después con otro anza en punta haga la siembra en profundidad, digamos. Bueno, se hace en este medio de cultivo, se hace la siembra de ese modo. Entonces acá, ¿qué es lo que se observa, digamos? Hay que observar de que hay distintos resultados, digamos. O sea, como tiene 3 azúcares, se hace la siembra en punción, digamos, para ver si es que hay un viraje amarillo, si quiere decir que a las 24 horas hay únicamente un viraje amarillo en la parte, digamos, del fondo del medio de cultivo. eh, Quiere decir que utiliza la glucosa en forma fermentativa el microorganismo, pero en este caso no utiliza la lactosa y la sacarosa. Bien, ese es un primer resultado, digamos. Después, en el caso, digamos, el medio de cultivo recién preparado de color rojo, ¿no? O sea, partamos de eso. Después, si no hay reacción, digamos, o sea, permanece color rojo, bueno, es lo más fácil, es negativo. Eh, digamos, el microorganismo no, en este caso, o sea, no está utilizando, digamos, ninguna de los azúcares. Y después, bueno, otro resultado que en este caso únicamente, digamos, hay viraje. eh, bueno, partamos, digamos, los resultados para que no nos hagamos lío de los que tengo acá a la izquierda, lo que pueden observar. Entonces tienen el primer caso que tienen pico alcalino, fondo ácido. El microorganismo solamente fermenta la glucosa. Es lo que le había dicho primero, digamos, o sea, eh, fermenta únicamente la glucosa que está en menor concentración. En el caso 2, si tienen un pico, el pico, digamos, está, digamos, ácido y el fondo ácido, quiere decir que el microorganismo fermenta la glucosa, la lactosa y la sacarosa, porque hay una gran producción de ácido, ya que si fermentaría solo la glucosa, o sea, hay únicamente viraje en el fondo, digamos. Eso es lo que le quería explicar. Como utiliza, digamos, los otros 2 azúcares, hay una gran producción de ácido, entonces todo el medio de cultivo se pone color amarillo, digamos, tanto el pico como el fondo, digamos, del medio de cultivo. Así, digamos, en la anotación de esto, digamos, pico, fondo. Después tiene un cuadrito acá abajo, digamos, donde también se ve la producción de gas, si es que se levanta, digamos, el agar, digamos, o se fractura, digamos, si se rompe al medio y se eleva, también es otra forma de decir que hay producción de gas. Todos son indicativos, digamos, de distintos microorganismos que pueden estar presentes, especies. Y, bueno, de la producción de ácido sulfídrico, que también lo habíamos visto anteriormente. Bueno, este medio de cultivo tiene todo eso, digamos. O sea, también se indica si hay producción de ácido sulfídrico, ya que el medio de cultivo, o sea, si es que tiene como no tiene, bueno, tiene tiosulfato de sodio y también tiene proteína, para ver si tiene la cisteína de sulforasa o la tiosulfato reductasa que habíamos visto anteriormente. Entonces, el medio de cultivo tiene todo eso. El medio de cultivo perfecto, digamos, el más completo, le diría, ¿no? Pero no es tan así igual. Entonces, bueno, el otro caso, el tercer caso, es si tienen pico alcalino y el fondo alcalino, es que el microorganismo no es fermentador de estos azúcares, digamos, que es el que le había dicho. Y después tienen bueno, el cuarto caso,
que es la presencia de burbuja o ruptura del medio de cultivo que indica si hay producción de gas, digamos. Y bueno, y el otro caso del ácido sulfídrico, que sería el quinto, que si el microorganismo lo produce, digamos, se pone de color negro. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que es la prueba, digamos, TCI. Por último, digamos, la prueba de la caseinasa, tienen, digamos, un medio de cultivo que el mismo tiene tripteína, bueno, triptona, digamos, o tripteína, tiene dextrosa, extracto de carne y, bueno, el agar, porque es un medio sólido, y tiene un 1% de leche descremada, que la caseína es que le otorga ese color blancuzco, digamos, a la leche. Entonces, cuando lo agregamos en el medio de cultivo recién preparado, se observa de ese color opaco, digamos. Entonces, posteriormente se hace la siembra, se hace una estría a lo largo del medio de cultivo, se lleva, digamos, a 24 o 48 horas y se observa, digamos, si hay un halo claro, digamos. Existen proteasas, digamos, en el caso que haya un halo claro alrededor de la estría, quiere decir de que el microorganismo tiene la enzima, la caseinasa, digamos, para desdoblar, digamos, esta proteína. Bien, acá al final les había puesto, que también les indicó Gustavo, digamos, unas clases teóricas, unos kits, digamos, que vienen también, que son con micro cantidades de cada uno de estos medios de cultivo. Nosotros utilizamos los tubos, pero también vienen estos kits, digamos, que directamente se hace la preparación, digamos, del inóculo de 24 horas y posteriormente hay que hacer la siembra, como tienen en la fotografía a la izquierda. Se hace utilizando, digamos, un volumen pequeño, digamos, en lo que sería, digamos, este kit. Y también se va haciendo la anotación si es positivo, negativo, de acuerdo a si utiliza o no los distintos hidratos de carbono, si tiene, digamos, diferentes enzimas, si tiene producción de ácido sulfídrico. Todo lo ven, pero miniaturizado, digamos, en estos kits. Pero bueno, a veces son caros, digamos, entonces hay que preparar, digamos, los medios de cultivo como les había indicado. Aunque bueno, hoy en día todo, inclusive los medios de cultivo que utilizamos, también todo, digamos, está encarecido. Así que bueno, eso es lo que corresponde al práctico de hoy. ¿Tienen alguna duda, chicos? Hola Pepe, ¿Vos? hola. Bueno, no sé, a ver, los chicos, a ver si tienen alguna consulta que le quieran hacer a Pepe. La semana que viene tienen clase de consulta, ¿no es cierto? Sí, sí, yo lo que les quería proponer, bueno, es que para no atrasarnos con las teorías, porque es lo que más tarda, es el lunes, porque estaba viendo el cronograma y estamos a tiempo con respecto a las prácticas, porque damos una práctica por semana más o menos. El lunes impartir la parte de nutrición microbiana, que yo se los quise dejar en segundo término por una cuestión de que esto me parecía mucho más importante para que puedan entender la parte metabólica antes de ver la parte de nutrición, si bien van de la mano una cosa con la otra, pero me parecía más fundamental y más importante que tengan el conocimiento de estos temas porque es lo más abarcativo que tenemos en la materia. Por lo tanto, yo quería sugerirles que el lunes, bueno, ahí les mandé también el mensajito al grupo por WhatsApp,
diciéndole que el lunes vamos a tener, vamos a seguir con la teoría, ¿sí? Y el miércoles hacer clase de consulta con todo, tanto la parte práctica como la parte teórica. Acuérdense que el parcial es teórico-práctico, así que van a ver todo, por lo tanto tienen que saber los fundamentos, tienen que saber las principales características de los microorganismos. Bueno, lo que estuvimos viendo, metabolismo, y ahí en la plataforma le habías dejado algunas consignas orientadoras para que, como base, porque yo necesito que esas preguntas, si ustedes las entienden bien, el resto va a venir por añadidura, es decir, lo van a entender mucho mejor porque es una cosita más que se debe entender en base a estas preguntas básicas que yo les estoy realizando en esas preguntas detonantes. Si ustedes lo pueden razonar o lo pueden contestar en forma correcta, yo voy a saber más o menos cómo están con el tema de metabolismo. Pero igual, la semana que viene, si no tienen o no entienden algunas de las preguntas que les he realizado ahí en la plataforma, nos las hacen saber tanto a Pepe como a mí, porque está relacionado a ambos temas, es decir, tanto la parte práctica como la parte teórica están muy relacionadas. Él hacía alusión a algunas de las cositas que yo le había dado en la parte teórica y bueno, yo también le había comentado algo de lo que iban a ver en las partes prácticas, así que las dos cositas o los dos temas están de la mano, una para poder revelar dicha actividad y la otra en donde vemos cuál es el fundamento de tal o cual prueba o vía metabólica. Por lo tanto, necesito, chicos, o necesitamos en realidad, que esto lo vean en forma concienzuda, es decir, que se pongan a leer, se pongan a estudiar y traten de responder estas preguntitas, porque eso va a ser la base más o menos de las consignas que se van a dar en el parcial. Entonces, cualquier cosita, si no, bueno, ahora Pepe le está preguntando, bueno, no contesta nadie, si tienen alguna duda con respecto a esta parte práctica, que él le decía, bueno, que vamos a ver no solamente en este práctico, sino también vamos a ver en otro práctico más, que va a ser el de grupos fisiológicos, para que puedan ver y puedan dilucidar qué es lo que está ocurriendo metabólicamente en diferentes microorganismos, ¿no? No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. Voy deteniendo la grabación para que no sea muy largo el video. Bueno,